Y vamos a empezar a... me gustaría, antes de continuar con el tema de matrices, ¿se acuerdan que ayer estábamos trabajando con una operatoria de matrices? Y hoy día dijimos, vamos a ver algunas propiedades. Pero antes de ver las propiedades de las matrices, me gustaría que comentemos las propiedades que yo estaba transmitiendo ayer sobre los números reales. Esta idea, ¿cierto?, de llamarlo... Ay, me enchufa esta tontería. Cuarto. Entonces, creo que es una buena idea para que vamos haciendo un paralelo sobre las propiedades que se van a verificar en las matrices y las que no. ¿No? Ya. Entonces, Profe, dígame. consulta que me quedó la clase pasada. Ajá. No me quedó muy claro cuáles eran las matrices de identidades. Ah, em, mira, todas las identidades, eh, que se llama identidad, tiene la característica de que en la diagonal principal son unos y afuera de la diagonal principal son ceros. Y es otra característica importante, es que tienen que ser una matriz cuadrada. La verdad es que nosotros usualmente ahora en Math 12 la vamos a denotar I sub n, porque queremos hacer mucho énfasis que tienen que ser del orden de... Pero la verdad es que en términos generales y ya más adelante, seguramente ustedes en los otros cursos, simplemente la van a denotar I. ¿Ya? Esa es la matriz de identidad. Muchas gracias, profe. Ya. Ya. Entonces, como estaba comentando, me gustaría partir con esto de por qué hablamos de un cuerpo. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos, ya, mira, voy a tener tres números reales, A, B, C, en R. Ya, entonces voy a decir, mira, primero vienen unas propiedades que se relacionan con la suma. Y voy a decir que A más B es igual a B más A, ¿cierto? Eso es lo que llamamos conmutatividad para la suma. Después tengo la asociatividad, A más B más C es igual a más B más C. Asociatividad para la suma. Después hablamos del elemento el neutro y decimos entonces que existe el número 0 en los reales y digo que cualquiera que sea la en R se verifica que A más 0 es igual a... Por eso llamamos al 0, lo llamamos neutro para la adición, un neutro aditivo. Y también está la idea de los inversos. Y aquí digo entonces, cualquiera que sea la en R, entonces existe menos A, que también pertenece a R, y que verifica que A más el menos A es igual a el 0. ¿Sí? Estas cuatro propiedades, ¿cierto?, están relacionadas como con la suma. Y tenemos otras cuatro propiedades que van a estar relacionadas con el producto y que tienen exactamente la misma lógica. Es decir, hablamos de A por B es igual a B por A, ¿cierto? Y eso se verifica cualquiera que sea el A y el B. Eso es lo que se llama, ¿cierto?, conmutatividad, pero para la multiplicación. Espérame, que mi microfonito lo tenía. Ya, después digo entonces, mira, tengo A por B por C, y eso entonces A por B por C, ¿cierto? Asociatividad por la multiplicación. Y después tenemos neutro. ¿Sí? Y digo entonces, existe un número que se llama 1, que está en los reales, y de modo que para cualquiera que sea en la NR, cualquiera que sea en A que pertenece a R, pero aquí hay algo importante, le descontamos el 0. Lo que se verifica es que, no, cualquiera, perdón, que para todo X en R, ya me adelanté con la otra propiedad, A por 1 es igual a A. ¿Sí? La cuarta propiedad no me cae aquí abajito, lo voy a escribir acá al lado. Quiero dejar todo en una misma pizarrita. ¿Sí? Y la última dice entonces que para todo A en R, y ahora sí que le descuento el 0, entonces existe menos A, que también es un número real,
Y entonces nosotros sabemos que no menos a la menos 1, perdón. Existe a la menos 1 y está entonces que a por a la menos 1 es igual al 1. ¿Sí? La existencia de elementos neutro multiplicativos. Eso es a lo que se refiere esta propiedad. ¿Sí? Entonces, esas 4 propiedades se relacionan con la multiplicación. Y más aún, hay otra propiedad que la conocemos mucho, porque sobre todo cuando trabajamos, ¿cierto?, con estos típicos productos notables y expresiones algebraicas, aparece en la distributividad de la multiplicación con respecto a la suma. ¿Cierto? Que nosotros decimos A factor de B más C es igual a B más a C. ¿Sí? Todas estas propiedades las verifican los reales y también los números complejos, ¿sí?, que son nuestros grandes conjuntos numéricos con los que trabajamos. Y ahora estamos trabajando, presentando, ¿cierto?, una idea de esta lógica, ¿cierto?, de matrices, y hay algunas propiedades que van a verificar y otras no. ¿Sí? Me voy a cambiar de hojita. Continúo con mi paralelo de números reales versus matrices, pero ahora puede ser otro comentario, ¿cierto? Cuando estamos en los números reales, ¿cierto?, en R, ¿cierto?, nosotros decimos, y esto lo habíamos comentado en la clase pasada, cualquiera que sea el A, B y en R, ¿cierto?, yo digo A menos B, eso es lo mismo que decir A más menos B. Entonces, como mencionaba en la clase pasada, la diferencia surge de la idea de la diferencia o la resta que le llamamos, ¿cierto?, surge del inverso aditivo. ¿Sí? Ahí nace la resta. Uno cuando está chico, no sé si le ha pasado eso a ustedes, me imagino que sí, cuando uno estaba chico le hablaban de las 4 operaciones matemáticas, ¿cierto? Suma, resta, multiplicación y división. Después uno cuando entra en la U y empieza a trabajar con estos, en este contexto, a uno le hablan de 2 operaciones. ¿Cierto? Uno dice, mira, los números reales, solo los números reales se define la suma y la multiplicación. Y lo que pasa es que estas otras 2 operaciones, la resta y la división, vienen, digamos, asociadas a la suma y a la multiplicación respectivamente. Ya, ¿y qué pasa con las matrices? Ya. Con las matrices va a pasar que si yo tengo A y B que tengan el mismo orden, las voy a escribir con mayúsculas, ¿cierto? Porque las matrices las escribimos con mayúsculas. A y B, que son matrices del mismo orden, ¿cierto? N por M, vamos a trabajar con coeficientes reales, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo A menos B, eso va a ser entonces A más menos B, ¿cierto? Esto entonces es lo que comentábamos en la clase pasada, que vamos a hacer entonces esta idea de multiplicar, ¿cierto?, por menos 1 todos los coeficientes de la matriz, ¿sí? Ya, eso en relación a la resta y lo habíamos comentado en la clase pasada. Pero acá quiero comentar algo sobre la división, que en este caso lo que sucede en los números reales, ¿cierto? Cuando yo digo entonces para todo A y B en R, ¿cierto? Pero ahora digo que el B tiene que ser distinto del 0. Y yo digo A dividido en B. En realidad ese A dividido en B es A por B a la menos 1. Es decir, la división surge, ¿cierto?, con esta idea del inverso multiplicativo del B. En el contexto de las matrices, en realidad no vamos a hablar de la división, ¿sí? En el contexto de la matriz, pues nosotros vamos a decir, mira, voy a tener A y B en R, ¿cierto? Y cuando yo digo A por B a la menos 1, ¿sí?, que sería algo análogo al anterior, en realidad en la mayoría de los casos eso va a ser distinto de B a la menos 1 por A. Entonces esa es una de las razones por las cuales A y B, perdón, que ya me lo A y B en R, no, A y B matrices, voy a decir matrices. Usualmente A a la menos 1 por B va a ser distinto de B a la menos 1 por A. Y más encima, no solamente en el contexto de que los órdenes de las matrices tienen que ser los adecuados, sino que incluso a veces van a estar bien definidas y aún así
Espera, que llegó alguien. Aquí. Ahí, chample. Ya. Que numéricamente van a ser distintas las matrices. ¿Sí? Entonces, eso es un tema que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, acá nosotros no vamos a hablar de división, ¿sí? Sino lo que hablamos es de matriz inversa. Y la matriz inversa, la B, que en este caso sería, como dice B a la menos 1, sería la matriz inversa del B, va a necesitar muchas más condiciones que decir simplemente que sea distinta de 0. ¿Sí? Eso es un tema que nos va a interesar mucho en este contexto de matriz, pero lo vamos a plantear un poco más adelante. ¿No? No. Eso viene más adelante, insisto con la idea. Ya, entonces ahora voy a compartir la pizarra con este PDF que no lo subí al aula ayer, se me olvidó. Perdón. Y vamos a comentar las propiedades, ¿no? Entonces vamos a decir, sean A, B y C matrices. Para que la cosa sea más simple, vamos a asumir que estas matrices tienen el orden adecuado para que las operaciones tengan sentido, ¿no? Nos queremos concentrar bien en lo que dicen las propiedades más que en los órdenes de las matrices. Ya, entonces, leamos las propiedades. Mira, la 1, 2, 3 y 4. ¿De qué me hablan? De las mismas propiedades del cuerpo, ¿no es cierto? Conmutatividad para la suma, asociatividad para la suma, la existencia de la matriz neutra, ¿sí? El neutro para la adición, ¿cierto? La que ya conocemos en nuestra matriz nula. Y la cuarta propiedad nos habla de los inversos aditivos, ¿sí? A más menos A menos 1 por A, ¿cierto? A más menos 1 por A, es decir, sería menos A, ¿cierto? Es igual a la matriz nula, es decir, el neutro, ¿sí? Esas son las cuatro propiedades que verifica en las matrices en relación a la adición, que son exactamente las mismas que las de los números reales. El problema es que después de esto, las otras propiedades no las va a verificar, ¿sí? No vamos a tener conmutatividad, sí vamos a tener asociatividad, esta propiedad aquí está también acá un poco más adelante, y por eso entonces hablamos de otro tipo de propiedades, ¿sí? Destacamos, digamos, otras propiedades. Fíjense entonces la propiedad que viene después, la 5, la 6, la 7 y la 8 se relacionan con las propiedades de la definición que planteamos de multiplicación por escalar, ¿sí? Digo entonces que alfa por A más B es igual a alfa por A más alfa por B. Y ese se refiere justamente a la multiplicación por escalar. El alfa es un número. La siguiente me dice que si tengo alfa más beta, es decir, dos números multiplicados por A, eso va a ser lo mismo que decir alfa por A más beta por A. La siguiente va a decir entonces que alfa por beta por A va a ser lo mismo que alfa por beta por A. ¿Sí? Ahí entonces, sí, claro, aquí hay están conmutando, ¿cierto? El alfa por el alfa y el beta, pero son números reales, así que es obvio que sí. La última propiedad en relación a multiplicación por escalar, fíjense ustedes que me habla de 1 por A. El 1 es un número real. Entonces estoy multiplicando el 1 por A, que es lógico, ¿cierto? Que sea igual a A. Las matrices en sí, cuando multiplicamos, como ya mencionábamos, no conmutan, pero sí tienen otras propiedades, como por ejemplo la asociatividad, ¿no es cierto? Entonces decimos que alfa por B, multiplicamos eso, multiplicamos por C, va a ser igual a alfa por B por C. La siguiente propiedad me habla de la distributividad. Pero fíjense que la he separado en dos. Entonces hablo de una distributividad por la izquierda y otra que va por la derecha, ¿sí? Porque, insisto con la idea, queremos destacar que no conmutan. Y también vamos a decir que si tengo alfa por A por B, eso va a ser lo mismo que alfa por A, y después multiplico por B, y es lo mismo que decir A por alfa por B. ¿Sí? Insisto, el número alfa es un número real, así que en el fondo lo puedo multiplicar donde me convenga. Y la última propiedad me dice que si yo tengo una matriz A que es de orden
n por m, entonces voy a poder decir que I sub n por a va a ser igual a a, y eso va a ser igual a por I sub m, ¿sí? Recordemos que la I sub n, ¿cierto? La matriz que llamamos identidad, actúa como un 1, ¿sí? Entonces, lo que tiene acá, estamos planteando, tiene mucho sentido. Ya. Esas son entonces las propiedades que vamos a plantear de matrices. Más adelante, cuando empecemos con el tema de espacios vectoriales, vamos a volver con algunas de estas propiedades, ¿sí? Y vamos a decir, mira, cuando verifican todas estas propiedades, de hecho son menos de las que tienen tan presentadas acá, entonces vamos a decir, mira, entonces tengo un cuerpo, perdón, tengo un espacio vectorial, ¿ya? ¿Por qué? Dígame. ¿Por qué I por n, digo, I sub n por a es igual a a? Vamos a mirarlo en la pizarra. Mira, vamos a mirar la pizarra y vamos a explicar esa propiedad en la pizarra con más detalle. Mira, vamos a decir lo siguiente. Ya, entonces tenemos que la matriz A es de orden n por m, ¿sí? Entonces, mira, voy a decir que, veamos que, primero partamos que I sub n por a es igual a a, ¿ya? Veamos eso, ¿por qué es eso? Y acá, mira, qué interesante. Aquí hay varias cosas que tenemos que comentar. Primero, en relación a los órdenes. ¿Se acuerdan que dijimos que las matrices tienen que tener un cierto orden para que se puedan multiplicar? Entonces, mira, en relación al orden de las matrices, I sub n en realidad es de n cruz n. Esto es una matriz cuadrada. Y la matriz A es de orden n por m. Entonces mi resultado, o sea, de partida, está bien definida, ¿cierto? Porque coinciden estos números. Y mi resultado, ¿cierto? Va a ser una matriz que yo estoy informando, ¿cierto? Ya que eso le vamos a mostrar, de que es la matriz A y va a tener orden justamente n por m. ¿No? Ya, pero comentemos por qué en realidad esto es la misma matriz A. Mira, escribamos esto un poco así exageradamente en una matriz. Mira, la identidad tiene la característica de que tiene ceros en la diagonal principal. Perdón, estoy por el otro. Tiene ceros fuera de la diagonal principal y en la diagonal todos son unos. Y es cuadradita, ¿sí? Eso entonces es mi matriz I sub n, ¿no? Y estoy multiplicándola por mi matriz A. Entonces supongamos que mi matriz A es de n por m. Yo voy a decir que tengo A sub 1, 1, A sub 1, 2, punto suspensivo voy a hacer, A sub 1, esta es mi primera fila, y tengo m columnas, m. ¿Sí? Después voy a tener la segunda fila que va a ser A sub 2, 1, A sub 2, 2, y continúo así hasta el A sub 2, m. Hacia abajo voy a ir igual, voy a ir cambiando, se fijan, la fila, y esto va a ser entonces A sub n1. Después voy a tener A sub n2 y así continúo hasta el último término, que sería A sub nm. Ya. Entonces, la idea es que nos comenzamos de tratar de explicar por qué esto va a ser la matriz A. Y entonces, como mencionábamos en la clase pasada, tenemos que ir multiplicando en la matriz que está a la izquierda. Tomo la primera fila, siempre voy a ir tomando filas en la matriz que está a la izquierda, y vamos multiplicando por las columnas, ¿sí? Y parto con la primera columna. Entonces vamos multiplicando. Mira, voy a decir 1 por A sub 1, 1. Obtengo A sub 1, 1. Y después voy a obtener más 0, más 0, más 0, más 0. ¿Se fijan? Entonces esto va a ser A sub 1, 1. Ya una vez que uno termina con la primera columna, ¿cierto? Entonces continuamos con la siguiente, que sería la... ahí está, ¿ok? Sería esta,
¿cierto? Entonces voy a ir multiplicando nuevamente la primera fila, ahora con la segunda columna. Me va a dar 1 por A sub 1, 2, es decir, A sub 1, 2, y después más 0, más 0, más 0, más 0. ¿Se fijan? Entonces, y así voy a continuar en toda esta, con todas estas columnas. Aquí voy a ir obteniendo siempre el A sub 1, 2, y así continúa hasta obtener en la última fila, fíjense cuando tenga A sub 1, M, por 1, más 0 por 0, más 0. Entonces, esto siempre me va a mantener la misma fila. ¿Y qué va a pasar cuando hago con la siguiente? Fíjate, si yo digo ya, ahora voy a continuar con la siguiente fila de la matriz que está a la izquierda, que es la identidad, y voy multiplicando con la primera columna de la matriz que está a la derecha. Ahora voy a tener 0 por A sub 1, 1, da 0. Pero después me da más 1 por A sub 2, 1, más 0, más 0, más 0, más 0. Entonces aquí voy a obtener, en la misma lógica, te fijas, voy a ir obteniendo acá A sub 2, 1, A sub 2, 2, hasta continuar con el A sub 2m. Y eso se va a repetir eso completamente, ¿cierto? Incluso cuando llegue al final, en la última, fíjate, en la última fila de la matriz que está a la izquierda, la última fila tiene términos que son todos 0 excepto el 1, último, ¿verdad? Que es 1. Cuando multiplique entonces con mi primera columna de la matriz que está a la derecha, voy a tener 0 más 0 más 0 más 0 hasta el final, que llego 1 por A sub n1. Y eso me va a dar entonces A sub n1. Y después voy a tener A sub n2 y así sucesivamente hasta tener A sub n, n, n. No sé si quedó más claro ahora por qué era así. Sí, profesor. Gracias. Y análogo entonces la otra lógica cuando dice que esto va a ser igual a A por I sub m. Se aplica de la misma forma. Es bien interesante lo que acabamos de mostrar porque justamente nos muestra cómo la identidad, justamente al ir multiplicando una matriz, siempre voy obteniendo en cada esta fila, cuando yo elijo una fila, el determinado valor donde está el 1, al multiplicar con la otra con la matriz que está a la derecha, me va a obtener solamente el valor distinto. Todos se van a hacer 0 excepto los términos donde está el 1. Eso resulta bien interesante. Ya. Voy a volver al PDF. Ya, entonces, como decíamos, comentábamos, estas son las propiedades que tenemos. No vamos a demostrar las propiedades, ¿ya? En realidad no resulta bien muy interesante, pero sí vamos a comentar esto, que creo que es re importante que lo verifiquemos, ¿no? Y es lo que estábamos comentando la clase pasada, de que el producto matricial, ¿cierto?, no es conmutativo. No conmuta. No conmutan. Entonces, hagamos esto y multipliquemos A por B. Aquí hay un ejemplo de dos matrices, A y B. Multipliquemos A por B y también B por A. Y como comentaba, hay veces que hay un ejercicio que podríamos dejar planteado ahora. Primero vamos a hacer esta multiplicación, para recordar también cómo se multiplican las matrices. Entonces voy a decir, A entonces va a ser, la primera columna es 1, 2, y después tengo la segunda columna que es menos 1, 1. Esa es la matriz A. La matriz B va a ser 1, 0, en mi primera columna, y la segunda columna menos 1, 1. Ya, entonces voy a escribir A por B. Entonces, como decía, tomo, como la matriz A es la que está a la izquierda, voy a ir tomando por filas. La matriz B es la que está a la derecha y ahí voy tomando columnas.
Entonces voy a ir escribiendo. Hoy día vamos a hacerlo a ver si nos resulta un poco más rápido, ¿no? A por B, ¿qué orden va a tener? Es obvio que va a tener 2 por 2, ¿cierto? Porque la matriz A y B tienen el mismo orden, ¿sí? Entonces, primera fila de la matriz A, por la primera columna de la matriz B, voy a multiplicar 1 por 1, 1, más menos 1 por 0, 0. Así que me queda 1. Después entonces tomo primera fila de la matriz A, segunda columna de la matriz B, y multiplico 1 por menos 1, más menos 1 por 1, menos 1, es decir, menos 2. ¿Estamos? Terminé con la primera fila. Ahora me voy a la segunda fila y por tanto la matriz que está a la izquierda tomó la segunda fila. Y voy a decir entonces, mi segunda fila es 2, 1. Y voy multiplicando por la primera columna del B. Entonces digo, 2 por 1, 2, más 1 por 0, 0. Entonces aquí me queda 2. Después tomo segunda fila de la matriz que está a la izquierda, segunda columna de la matriz que está a la derecha. 2 por menos 1, menos 2. Más 1 por 1, 1, ¿cierto? Entonces es menos 1. Yo esa es mi matriz AB. Para escribir la BA tengo que hacerlo al revés, es decir, tengo que poner primero la B a la izquierda y después la matriz A la derecha. Y ahora la lógica, ¿cierto?, se hace al revés, es decir, en realidad la lógica de la multiplicación sigue siendo la misma, ¿cierto? Lo que pasa es que cambié las matrices en el orden. Entonces la matriz que está a la izquierda me voy por las filas, la matriz que está a la derecha me voy por las columnas. Digo entonces, primera fila, primera columna. 1 por 1, 1, más menos 1 por 2, menos 2. Entonces eso es menos 1. Fíjense, ya nos dimos cuenta que nos están dando números distintos. Obviamente que eso también va a ser de orden 2 por 2. Pero los números van a ser distintos. Y por tanto las matrices van a ser distintas. Ya, continuamos entonces. Primera fila, ahora, para el siguiente término, tengo que escribir primera fila, segunda columna. Tengo entonces 1 por menos 1, más menos 1 por 1, menos 2. Ya. Después entonces voy a la segunda fila. 0 por 1, 0. 2 por 1, 2. Después digo segunda fila, segunda columna. 0 por menos 1, 0. 1 por 1, 1. Sería entonces la conclusión que estábamos comentando, es que A por B es distinto de B por A. Esa es la conclusión que sacamos. Y el ejercicio que quería proponer es el siguiente. Cambiar de hojita. Vamos a decir obtener voy a decir la forma que deben tener todas las matrices que conmutan con A. Donde mi matriz A voy a escribir la misma anterior. ¿Qué me refiero con eso? Deben de existir matrices B que sean de 2 por 2 con coeficientes reales, ¿cierto? Puedo incluso decir que la B va a tener elementos, como no conozco, voy a llamar a BCD, y quiero entonces que A por B sea igual a B por A. Entonces aquí hay un sistema que uno tiene que escribir y ver si ese sistema lo puedo resolver, si voy a obtener una finita cantidad de matrices o voy a tener alguna estructura que tengan que verificar las matrices. ¿Sí? Esa es la idea con este ejercicio. Esto es como para entretenerse con la multiplicación de matrices, ¿no? Ya. Entonces, lo otro que también habíamos comentado, que
A por B, si hablamos de matrices, ¿cierto? Y es igual a la matriz nula. Acá fíjense que yo escribí 0 nada más, ¿cierto? Pero hay que interpretar que ese 0 se refiere a la matriz nula. Entonces implica que A es igual a la matriz nula o B es igual a la matriz nula. Eso sabemos que es una propiedad que se verifica en los números reales, pero ahora ya estamos comentando que esto no es así en las matrices. Y podemos observar el ejemplo que aparece aquí, ¿cierto? Tengo dos matrices que esto está multiplicando. Las dos matrices son la misma, de hecho, y eso obtengo 0, ¿cierto? Y no es la matriz nula. Eso entonces es algo bastante interesante, creo yo, desde esta perspectiva. Ya. Otra cosa que también comentamos en la clase pasada es que expresiones como el cuadrado del binomio, ¿cierto? O suma por diferencia, que las conocemos muy bien en los números reales, en este contexto no se van a verificar para las matrices. ¿Por qué no? Ay, espérame, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me equivoqué, voy a ir a la pizarrita. ¿Por qué no se van a verificar? Mira. Si yo digo, voy a suponer entonces que A y B son matrices. Todavía no hablamos de las potencias matrices, pero nos podemos imaginar, ¿cierto? Que lo vamos a definir después. ¿Qué significa cuando yo digo A más B elevado a 2? ¿Cierto? Eso significa A más B por A más B, sigue la misma lógica. Aquí puedo distribuir, ¿cierto? Entonces voy a tener A por A, más A por B, más B por A, más B por B. Ya podemos acordar, ¿cierto? Que ese A por A va a ser un A cuadrado. Se fijan, lo que yo no puedo hacer, ¿cierto? Es asumir que A por B va a ser igual a B por A, ¿cierto? Usualmente, de hecho, en el contexto de matrices van a ser distintos. Demostramos un ejemplo. Y por tanto, entonces no nos podemos agrupar, conmutar, como lo hacemos en los números reales. Con esto, entonces, lo que quiero hacer es mucho énfasis a, cuando estemos trabajando con algunos ejercicios de operatoria, tener en particular cuidado con lo que estamos haciendo, ¿no? Es algo bien, bien, bien importante. Ya, eso es lo que quería comentar. Ahora sí, vamos a plantearlo de potencias de matrices. Primero, solo va a tener sentido cuando hablamos de matrices cuadradas. Y en ese contexto, una matriz, cuando yo digo al cuadrado, ¿cierto? Va a ser entonces A por A. Y en ese sentido, claro, conmuta porque se está multiplicando consigo misma. ¿Sí? Eso, ¿no? Vamos a continuación a hacer un ejercicio. Antes de continuar, vamos a hacer un ejercicio. Con temas de potencias de matrices. Y espérenme porque lo ando buscando. Voy a decir entonces lo siguiente. Voy a decir entonces sea A igual a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Es decir, es una matriz de 3 por 3 que tiene solamente unos en todos lados. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a deducir una fórmula lleva tilde. Yo siempre soy negaba los tildes, nunca para A elevado a N. El otro día estaba leyendo una cuestión que escribí en un documento y escribía cuadrática y lo estaba revisando, en distintas partes le había puesto tilde.
En una parte le había puesto, en otra le había puesto en un lado, en otra. ¿Ya entiendes, no? No sé. Bueno. Me explico lo que quiero que... ¿Qué es peor? ¿Poner la tilde mal o no poner la tilde? No sé. Vamos a deducir entonces una fórmula para A elevado a n. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener que empezar a multiplicar, ¿cierto? Voy a tener que decir ya, parto con mi A, voy a calcular A al cuadrado, después A cubo, y vamos a empezar a dar cuenta de que yo creo que con el A cubo ya vamos a quedar, porque ya ahí uno empieza a darse cuenta cómo es la fórmula que tiene que tener, ¿cierto? Una expresión analítica lo que estamos buscando. Entonces voy a calcular A cuadrado, ¿sí? Voy a escribir entonces mi matriz A, yo por lo menos necesito escribirla, y la multiplico con ella misma. Obviamente esto no lo había mencionado anteriormente, pero es como bien obvio, el resultado, ¿cierto? El A cuadrado va a ser exactamente del mismo orden, es decir, va a ser de 3 por 3. Y una sub n también va a ser de orden n por n. O sea, perdón, de 3 por 3. O del t. Vamos. ¿Ya? Ya, entonces como mencionábamos, cuando vamos multiplicando, ¿cierto? La matriz que está a la izquierda se toman por filas y a la derecha por columna. ¿Sí? Entonces voy a tener 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 1. Eso me va a dar 3. Después tomé la primera fila, primera columna. Ahora me voy. Primera fila, segunda columna. Voy a tener nuevamente 1 por 1 por 1. Y eso me va a dar 3. Después me va a dar 3, me va a dar 3, y me va a dar 3, y me va a dar 3, y me va a dar 3. Entonces me va a dar 3, ¿cierto? Puede seguir siempre la misma lógica. Cualquier fila que tome versus cualquier columna, y tomo siempre las filas de la matriz de la izquierda, derecha columna, y me va a dar 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 1. Es decir, 3. Ya obtuvimos A al cuadrado. Vamos entonces ahora al A cubo. A cubo entonces va a ser A cuadrado por A. O también podría escribir A por A cuadrado. Sí, y en este contexto lo que estaba comentando, estos conmutan siempre, así que voy a obtener exactamente el mismo resultado. Yo voy a escribir A cuadrado por A. Entonces voy a escribir 3 por 3 por 3, 3, 3, 3. Yo diría que no es adecuado hacer conclusiones con una sola, ¿sí? Porque creo que uno puede cometer algún error, ¿sí? Apresurarse mucho, digamos, en la deducción que uno haga. Ya, entonces creo que voy a tener acá. Fíjate que voy a tener 3 por 3, 3 por 1, perdón. Más 3 por 1, más 3 por 1. Eso entonces 3 más 3 más 3. 3, 6, 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Y puedo seguir. En realidad, si uno todavía no siente, este tipo de ejercicios son bien comunes. Entonces, por eso quería comentar esto. Si uno dice a la cuarta, ya, a la cuarta lo puedo escribir de varias formas. Podría escribir, ¿cierto? A al cubo por A, podría escribir A por A al cubo, podría escribir A cuadrado por A cuadrado, ¿cierto? Todas estas formas son equivalentes para obtener exactamente el mismo resultado, porque como comentaba, en el contexto de las potencias de A, estas matrices sí que van a conmutar, ¿no? Yo voy a escribir entonces A cubo por A, es decir, lo lleno de A, 3, perdón, son 9, 9, y entonces por el A, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y entonces va a ser 9 más 9 más 9, ¿sí? ¿Cuánto es eso? Entonces 3 por 9, 27. 27, 27, 27, son todos 27. Ya. Y así podría continuar con A elevado a 5, con A elevado a 6, ¿cierto? Pero hay un momento en que uno ya empieza a identificar qué es lo que tengo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Mira. Estoy ahí.
fíjate que aquí los términos son 3 elevado a 2. Wow. En la a sub 3, voy a escribirlo por acá mejor. Cuando teníamos la a sub 3, mis términos son 3 elevado a 2. Así son todos. Y esto es de 3 por 3. En la a sub 4, es interesante esto, porque nosotros dijimos que, espérame, voy a escribir otra hojita. Creo que es interesante lo que voy a escribir a continuación, porque nosotros dijimos que cuando yo tengo una matriz A, yo puedo denotarla como A sub IJ, ¿sí? Esa es una forma. También puedo denotarla como A sub IJ con el N cruz M, ¿sí? Y el tema es que nosotros vamos a usar esas dos notaciones, y creo que uno a veces necesita usar esta última, escribir el N cruz M, pero exclusivamente creo yo, como en este caso, como un ejemplo, para no evitar confusión, ¿sí? Porque mira, si yo escribo acá a sub 3, al cubo, perdón, igual a 3 elevado a 2, entre paréntesis, sin el 3 por 3, alguien que no sabe, ¿cierto? Podría a lo mejor confundirse y decir, eso es un 9. Y no, pues es una matriz de 3 por 3. Por eso la agrego como afuera, ¿cierto? Ese 3 por 3. ¿Ya? Porque quiero hacer énfasis de que se refiere a la matriz. Ya. El A sub 4 va a ser entonces 3 elevado a 3, ¿cierto? Eso es el 27. Y va a ser de 3 por 3. Y obviamente que la matriz A sub 2, ¿cierto? También era 3 elevado a 1, una matriz de 3 por 3. Entonces lo que estamos observando es que la matriz A elevado a n va a ser 3 elevado a n. Voy a concluir mi conclusión acá abajo. Por tanto, A elevado a n va a ser 3 elevado a n. No, pues 3 elevado a n menos 1. Menos 1 de 3. 3 cruz 3. Y así, en realidad existen varios como decía, hay algunos ejercicios como bien tipo en este contexto, pero eso no quiere decir que todas las matrices van a tener una potencia de este estilo, ¿cierto? No todas las matrices van a tener una fórmula para escribir esto. Son algunas matrices bien especiales que, como mencionaba, tienen esta forma, ¿no? Dígame. Si el A hubiera sido de 4 por 4, hubiera sido 4 Sí, elevado a n menos 1. claro, justamente. Sí. Hay otras matrices, por ejemplo, mira, hay otra... hay otra matriz que también tiene una forma bien interesante, que es esta, mira. Esto lo vamos a dejar como ejercicio. A también es de 3 por 3, voy a decir que tiene un número P, 1, 0. Después 0, P, 1 y después 0, 0, P. Entonces aquí vamos a decir determinar A elevado a N. ¿Sí? También van a tener una forma bien particular con un P que va a tener una potencia del P. Ahora, algo bien interesante es que nosotros, quiero retroceder acá, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es deducir, ¿sí? Si yo hubiese dicho demostrar, lo que acabamos de hacer no es una demostración, ¿sí?
la demostración, ¿cierto? Se usa, se puede hacer, ¿cierto? Pero es con método de inducción, que me imagino que ustedes lo vieron en Master 11. ¿Sí o no? ¿Vieron inducción? Me imagino que deben haberlo visto dentro del contexto, ¿cierto? De las demostraciones, ¿cierto? Es una típica demostración, un método que se ve para nuestras propiedades relacionadas con los números naturales. Y no tiene que ver solamente con Mat 011, sino que tiene que ver con toda la matemática. La inducción aparece y los métodos de demostración en general, diría yo, o sea, con certeza sí, en todos los ámbitos matemáticos. Ya, pero eso es un comentario como parte. Voy entonces al PDF. Ya, ¿dónde está? Ese ejercicio que acabo de comentar está en esta después lo van a poder ver la respuesta. Entonces, ya nos quedamos aquí y vamos con una definición, ¿sí? En este caso, ¿cierto? Voy a decir que tengo una matriz A de orden n por m, es decir, ya no estoy hablando de una matriz cuadrada, ¿sí? Creo que ya, no, me parece que no sé si esta es la primera vez o ya lo habíamos hecho, parece que sí es la primera vez. Hay una letra que es bastante común que usamos, que es la letra K. Y esa letra K es para denotar ya sea los reales o los números complejos, ¿sí? Es como, resulta como un comodín, ¿sí? Entonces lo que vamos a definir a continuación es una matriz especial que se llama la matriz traspuesta, ¿sí? La matriz traspuesta corresponde a intercambiar filas por columnas de la matriz A. Entonces esto se va a construir, si yo tengo una matriz A, para construir la traspuesta, entonces voy a tomar las filas y las voy a escribir como columna, ¿sí? Eso es lo que significa entonces una traspuesta. Vamos a ver algunos ejemplos. Mira, fíjate, tengo una matriz A que tiene 3 filas y 2 columnas, es decir, es 2 por 3. Entonces, la primera fila es 2, 1. Para construir la traspuesta, la escribo como columna, 2, 1, así como la primera columna. La segunda fila de la matriz A es 0, menos 3, entonces lo escribo ahora como la segunda columna de la matriz traspuesta, 0, menos 3. La tercera fila de la matriz A es 1, menos 1. Ahora lo voy a escribir como la tercera columna de la matriz traspuesta, 1, menos 1. ¿Sí? Entonces, de partida, cuando yo tengo una matriz de orden n por m, la traspuesta siempre va a ser de orden m por n. ¿Sí? O sea, vuelta el orden. ¿Sí? Eso. Esa entonces es una matriz que se llama, una matriz especial que se llama traspuesta. Para nosotros va a ser re importante y vamos a comentar algunos ejercicios y algunos problemas en relación con esto. Ya. Tenemos algunas propiedades. A todo esto como que le vamos a poner un asterisco, porque más adelante vamos a retroceder a estas propiedades, ¿cierto? Cuando las empecemos a utilizar y algunos comentarios que vamos a ir haciendo. ¿Ya? Entonces, tengo un número real, alfa, un número entero, K, A y B matrices, y vamos a asumir que los órdenes son apropiados para que cada operación tenga sentido, ¿sí? Entonces, lo primero, la traspuesta de la traspuesta es la matriz A, ¿sí? Cuando tengo una matriz A y la transpongo, y después la vuelvo a transponer, obviamente que obtengo la matriz A, ¿cierto? Escribo fila por columna, después columnas por fila, vuelvo a la misma matriz, como bien lógico. Lo segundo, cuando tengo A más B y transpongo eso, eso va a ser igual a traspuesta más B traspuesta. Tercero, cuando tengo la traspuesta de A por B, eso va a ser, cuando tengo la traspuesta de alfa por A, alfa un número real, eso va a ser entonces alfa por A traspuesta.
La cuarta propiedad diría yo que es una de las más engorrosas y es la que vamos a comentar a continuación en la pizarra, sobre todo en el contexto del orden de nuestra matriz. Y que me dice que cuando tengo la traspuesta de A por B, A y B matrices, ¿cierto? Eso va a ser igual a B traspuesta por A traspuesta. Entonces, estas se dan vuelta, ¿sí? Y ya vamos a comentar por qué se da esto. Y la última propiedad se refiere a que cuando yo tengo A elevado a K, es decir, esta lógica que estamos comentando recién de las potencias de A, y luego transpongo eso, eso va a ser igual a A traspuesta elevado a K, es decir, esta potencia de matriz. Permiso. Perdón. Perdón. Ya. Esas son algunas propiedades. Ah, y como dije, vamos a comentar la pizarra. Voy a ir a la pizarra ahora para comentar la penúltima propiedad, que creo que es una de las que más usamos. Ya. Pero aquí sí vamos a entrar con el contexto del orden. Mira, voy a decir que tengo una matriz A, que orden n por m. ¿Ya? Y lo multiplico por una matriz B, que va a ser de orden m por p, pongámoslo. M por p. ¿Ya? Mi resultado va a ser una matriz C, ¿sí? La definición justamente de las matrices fue apropiada para que estuviera bien definido y mi resultado fuera una matriz de orden n por p. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo A por B traspuesto, esto obviamente va a ser de orden P por N, porque se cambian filas por columna, ¿sí? Entonces, cuando yo digo B traspuesto, esta va a ser de orden P por M. Y lo multiplico por A traspuesto, que va a ser de orden M por N. Entonces, obviamente que esta matriz está bien definida, y fíjate que esto va a corresponder, va a tener el mismo orden que la matriz A por B traspuesta. Y va a corresponder justamente a esta matriz C que llamamos, sería C traspuesta en realidad, que sería, lo voy a escribir así, que tendría orden P por N. Escribamos así. Ya, veamos un ejemplo donde vamos a usar esto. Y ya aquí vamos a empezar a plantear algún tipo de ejercicio que yo creo que es muy típico que aparezca en... Voy a hablar. Espérame que tengo... ¿Qué pasa si no está definida? Ah, si no está definida no se puede calcular, ¿sí? Simplemente, ¿sí? Pero en este caso, si yo digo mis propiedades que estoy planteando, ¿cierto? Cuando yo digo, espérame que proseguimos y avanzar. En el contexto de la propiedad que estábamos planteando, cuando yo digo A por B traspuesta, eso es igual a B traspuesta por A traspuesta, es porque el A y el B tienen los órdenes adecuados. Si el A o alguna de estas matrices no tienen el orden adecuado, en realidad no se puede efectuar la operación. ¿Sí? Seguramente que en la guía de ejercicio, yo no la he visto en realidad, debe de haber, podríamos mirarla, debe haber algún ejercicio donde debe haber algún ejercicio donde está estoy viendo aquí.
Pero ese es el caso más fome en realidad, ¿no? Bueno. Mira, aquí, por ejemplo, en la guía dice, sea A y B, te piden dos matrices de 2×3. Entonces aquí se pide encontrar A más B, Entonces después ustedes van a ver, en este caso parece que están todas definidas. Después viene la matriz, el caso de A, B, C, y aquí ya empiezan algunos problemas. Entonces ahí van a tener que ver si están bien definidas o no. En algunos casos, justamente cuando no está bien definida, no se puede hacer la operación. ¿Sí? Ya. Vamos a... está mirando si hay algún... Mira, fíjate, aquí aparece justamente un ejercicio similar a lo que estábamos comentando recién de las potencias de matrices. Mira, el ejercicio 12 está implícito en uno de los que acabamos de comentar. Ya. Pero vamos a hacer otro ejercicio nosotros que tiene un contexto de ecuación matricial y que yo creo que es una buena forma de meter el tema de matices en la evaluación que se nos viene del certamen. Y mira, voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir una matriz chiquitita de 2×2. Entonces voy a decir sea A igual a 2, 1, 1, 0, ¿cierto? De 2×2. La matriz B, que va a ser también de 2×2, 3, 1, 1, 2. Entonces voy a decir acá, determinar X, que va a ser una matriz de 2×2, con coeficientes reales, tal que se verifica, se cumple. 2x más A traspuesta es igual a A más B al cuadrado. Eso. Ya, entonces, en este tipo de ejercicio, nosotros no vamos a estar reemplazando de inmediato la matriz A y B, ¿ya? En realidad, lo primero que tenemos que hacer es despejar la X, ¿ya? Y para eso lo tratamos igual que una ecuación en números reales, con harto cuidado, eso sí. Acá todavía no hablamos de matrices inversas, pero aquí también es muy común que aparezca alguna matriz inversa. ¿Qué es lo que tiene que tener uno cuidado en el contexto de conmutarlas? ¿Sí? Si aquí, por ejemplo, dijera A por B, yo no voy a estar escribiendo B por A, ¿cierto? Ese es el cuidado que tenemos que tener. Entonces voy a decir que tengo 2x va a ser igual a A más B cuadrado menos A traspuesta. Te fijas que acá uno podría decir, uy, pero es que el A traspuesta lo paso restando, ¿cierto? Entonces por eso escribo menos A traspuesta. ¿Y dónde lo escribo? ¿A la derecha, a la izquierda del A o entre medio del A más B cuadrado? En realidad eso no me importa. ¿Por qué? Porque como dijimos, la conmutatividad sí se aplica en la suma. Y ese menos, ¿cierto? Es la diferencia, ¿cierto? Y está relacionada con la suma. Así que no me causa ningún problema la suma, ni la resta. Ya, eso va a tener que dividir por 2. Y eso, ¿cierto? Lo podemos hacer, ¿cierto? Voy a decir que la X entonces va a ser un medio de las matrices que van a ser A más B al cuadrado menos A traspuesta. ¿Cuánto es mi matriz A? Mi matriz A es 2, 1, 1, 0. Entonces, ¿cómo es mi traspuesta? Es 2, 1, 1, 0.
Mira, esta es una matriz bien especial. La vamos, de hecho, a definir a continuación. Fíjate, ¿qué es lo que cumple esta matriz? Cumple que A es igual a su traspuesta. Entonces, en realidad, estos se van a simplificar. Van a ser lo mismo. Entonces, en realidad, mi X va a ser igual a 1/2 B al cuadrado. ¿Cuánto es el B al cuadrado? El B al cuadrado es el B por el B. Mi matriz B, que como dijimos es de 2 por 2, ¿cierto? Tiene, es 3, 1, 1, 2. La multiplico por ella misma. Entonces voy fila por columna, 3 por 3 son 9, más 1 es 10. Después la segunda, primera fila, segunda columna, 3 más 2 son 5. Después segunda fila, primera columna, 3 más 2 son 5. Y finalmente segunda columna, perdón, segunda fila, segunda columna, voy a tener 1 más 4, 5. Entonces la matriz que estoy buscando, la X, va a ser igual a 1/2 de B cuadrado, es decir, va a ser 5, 5 medios, 5 medios y 5 medios. El primer 5 me dio reflejo. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Se entiende lo que estamos planteando? Bueno, este ejemplo tenía algo bien particular porque justamente apareció una matriz que es exactamente igual a su traspuesta. Eso va a suceder en algunos casos, justamente dentro del contexto de matrices cuadradas, ¿sí? Ahora, obviamente no todas las matrices cuadradas van a tener esta característica, pero sí algunas matrices cuadradas la van a tener. Y esto es lo que se llama simetría, ¿sí? Y entonces vamos a decir que una matriz A es simétrica si es cuadrada y si al transponerla obtenemos la misma matriz A. Otra cosa, espérame que voy a ir al chat. Profe, ¿cómo se resuelve la traspuesta? Es que la traspuesta lo que uno hace, mira, voy a ir a... Vamos a dar otro ejemplo. Vamos a dar otro ejemplo más de una matriz, vamos a llamarla A también. Si tengo una matriz que sea, no sé, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 2, 2. ¿Sí? Entonces tengo en este caso una matriz de 3 por 3. Cuando la transpongo, a todo esto, algo que no había comentado, para denotar la traspuesta uno usa un supraíndice y puede ser una T mayúscula o una T minúscula, da lo mismo, ¿ya? Entonces, en realidad lo que uno hace para transponerla, una matriz, es que yo tomo la primera fila de una matriz A y la escribo como columna. Menos 1, 2, 3. Y después hago lo mismo, ¿cierto? Con la segunda fila, que es 4, 5, 6, y la escribo como columna. La tercera fila de la matriz A la escribo como columna también. Quería dar un ejemplo de una matriz cuadrada para que observemos que no siempre las matrices cuadradas son simétricas, ¿ya? De hecho, hay una forma muy simple de identificar una matriz simétrica y es observar la diagonal principal. Si yo observo lo que está sobre la diagonal principal, debe de coincidir exactamente con lo que está debajo de la diagonal principal. Y eso me ayuda, ¿cierto?, a darme cuenta que la matriz es simétrica. ¿Doctor? Dígame. Entonces, en las traspuestas y en la otra no cambia la diagonal. Exactamente. No va a cambiar la diagonal. Eso es bien interesante, justamente lo que estás comentando. Porque claro, cuando
hago este intercambio de filas por columnas, o si lo quiero decir de otra forma, columnas por filas. Yo también lo puedo hacer así. Puedo tomar en la matriz A la primera columna y escribirla como la primera fila. La segunda columna de la matriz A y escribirla como la segunda fila. La tercera columna de la matriz A y escribirla como la tercera fila. Tengo lo mismo. Pero lo que no va a cambiar es la diagonal principal. Así, estoy destacando que este ejemplo tiene un contexto particular porque son matrices cuadradas. Obviamente una matriz que sea de orden n por m, no tengo una diagonal principal, así que no hay en realidad algo que se conserve. ¿Sí? Obviamente que la matriz A tiene una relación con su respuesta, ¿cierto? Porque nace de la misma matriz, pues, entonces tiene una cierta lógica. Es bien interesante lo que estamos comentando porque, mira, si yo digo que tengo una matriz cuadrada y digo que A es simétrica, entonces la traspuesta es igual a A. Tal como comentábamos, la diagonal principal no va a cambiar. Y hay otra definición que es bien interesante y que se refiere cuando la matriz es antisimétrica y corresponde entonces a que la traspuesta es igual a menos A. Entonces, algo tiene que pasar acá especial justamente con la diagonal principal. ¿Sí? Perdón, me adelanté. Algo especial va a tener que pasar con la diagonal principal, porque ya no va a poder ser la misma. Una matriz antisimétrica tiene una característica muy especial en relación a su diagonal principal que lo vamos a comentar enseguida. Ya, entonces se fijan, mira, aquí tengo una matriz A que es de 3 por 3, la transpongo y no es igual a la A. Entonces quiere decir que no es simétrica. ¿Sí? En cambio acá después tengo una matriz B y digo yo, esta sí es simétrica, es de 3 por 3 también la matriz, y si ustedes observan la diagonal principal está compuesta por los elementos menos 3, 5, menos 1. Y observen cómo todo lo que está sobre la diagonal principal es como si se reflejara debajo. ¿Sí? Los elementos coinciden. Entonces eso quiere decir que la matriz es simétrica. La transpongo, ¿cierto? Y obtengo exactamente la misma matriz. Champion. Ya, y cuando hablamos de una matriz antisimétrica, mira, yo lo voy a dejar en... Mira, aquí me faltaron la pausa. Yo tenía pausa en este ejercicio, en esto. Una matriz para que sea antisimétrica tiene que verificar que todos los elementos que están en la diagonal principal sean ceros. ¿Sí? Es la única forma en que podría ser antisimétrica. ¿Sí? Por la misma lógica estábamos comentando de que la diagonal principal no se va a perturbar. Aquí también uno observa que los elementos que están sobre la diagonal principal se van a reflejar abajo, pero se van a reflejar abajo de la diagonal principal con el signo cambiado. ¿Sí? Son bastante particulares estas matrices antisimétricas. La verdad es que nosotros no vamos a comentar mucho más sobre estas matrices. Usualmente los ejercicios que nosotros vamos a plantear, más que nada nos van a salir problemas con matrices simétricas. Ya. Eso. Yo creo que hoy día hemos trabajado bastante y creo que sería buena idea que quedemos acá. Hay otras propiedades más. Sí, esto es importante que lo comentemos, pero lo vamos a comentar mañana. Sí, mañana lo vamos a comentar. Sí, vamos a quedar acá. Sí, esto hay una propiedad aquí que oye, por lo menos yo lo siento así. Como les comentaba, les pido disculpas porque tengo otras cosas que les debo. No puse esta cosa en el aula. No puse tampoco no puse tampoco, no le subí las notas. Tengo otra cosa de ejercicios resueltos, de matrices tampoco lo subí. Mi excusa es que he estado urgida con la cuestión de que quiero prepararles
un documento de polares y paramétricas, como un resumen para que los ayude. Ando buscando ejercicios resueltos también. Entonces eso me viene bien. Metida, ¿ya? Eso. Pero hoy día yo espero terminar el de polares, ¿sí? Y lo voy a subir al aula, ¿ya? Voy a terminar de grabar.